Bueno, pues vamos a ver la última parte de esta serie de videos que hemos estado siguiendo para ver las herramientas más importantes que tenemos que utilizar dentro del sistema gestor de bases de datos que estamos creando para el ejemplo de la estética de mascotas. Pues en esta última ocasión, la herramienta que estamos dejando al final es Power Pivot, que prácticamente es un complemento de Excel y que nos va a ayudar con la última parte pues, de todo el proceso que hemos estado haciendo. Bien, recordemos así rapidísimo que dentro de todo lo que hemos estado haciendo en este proyecto de base de datos, una parte fundamental al principio en la planeación del proyecto fue haber identificado cuáles son esos objetivos que tiene la empresa, aquellas actividades clave que va a querer medir para poder administrar correctamente el negocio. Y bueno, pues estos objetivos SMART nos ayudan a crear KPIs, indicadores clave de desempeño. Recordemos que a final de cuentas, una de las características de los KPIs que están dentro de los dashboards es que sean información fácil de leer, que de un solo vistazo yo pueda entender qué es lo que está ocurriendo y entonces pueda tomar decisiones basado en esa información, en gráficos, y entonces pues apoyarnos a tomar decisiones. Bien, una vez que ya en la planeación se hizo esta parte de identificar los objetivos, bueno, de fijar objetivos, obviamente planear cómo van a ser los KPIs que queremos ver, se crearon las reglas del negocio, que ya sabemos que es un párrafo en donde decimos el por qué queremos la base de datos, es la razón de ser o la misión de la base de datos. Este proceso, esta parte del proceso es súper importante, crear el diagrama entidad-relación, porque son los planos de nuestra base de datos. Y sobre todo ya nos dimos cuenta en ejercicios anteriores, como por ejemplo al utilizar Access, cuando estábamos haciendo las consultas en Access, al momento de relacionar las tablas, pues para recordar cómo quedan relacionadas esas tablas, tenemos que voltear a ver el diagrama entidad-relación para observar qué entidades van relacionadas con qué otras entidades, recordar el uso de las claves principales, de las claves foráneas, y obviamente todo esto pues se replica o se utiliza nuevamente en herramientas como Access, y también lo vamos a ver que ahorita en Power Pivot también tenemos que recurrir a esto. Bueno, entonces ya una vez hecho el diagrama entidad-relación, que ya es el plano de la base de datos, elegimos alguna herramienta o alguna combinación de herramientas, ya sea formularios de una herramienta con tablas de otra herramienta. Podemos hacer combinaciones. Aquí no hay tanto problema, puesto que tanto Access como Power Pivot nos permiten extraer datos de distintas fuentes, ya sea que estén en una página, ya sea que estén en un archivo de Access, en un archivo de Excel. Entonces no hay problema a final de cuentas qué herramientas o qué combinación de herramientas utilicemos en este proceso para hacer formularios y para hacer tablas. La idea es obviamente nada más tener bien definido el proceso. Y bueno, pues la última parte de este proceso justamente es la elaboración de consultas e informes de acuerdo con los KPI que mostrábamos hace un momento. Esta tablita que tenemos en nuestro archivo de Excel, en donde tenemos actualmente nuestras tablas, tenemos en este documento de Excel una hoja llamada KPIs. Y bueno, este es un ejemplo de lo que estamos haciendo actualmente con los KPIs. Por ejemplo, tratándose específicamente de indicadores clave, estamos midiendo el desempeño de los empleados, desempeño del negocio, desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de los servicios, pero también desde el punto de vista de los ingresos. También es importante sacar algún otro tipo de medidas estadísticas que nos ayudan a entender el comportamiento, en este caso de los clientes, por ejemplo, cuál es el servicio que más me solicitan mis clientes, cuál es la especie que más atiendo, cuál es el cliente que más me visita. Todo esto como tal son tendencias, son estadísticos que nos ayudan a entender el comportamiento del negocio, de los clientes. Como tal, no son métricas que nos vayan a medir la productividad porque no están basadas en objetivos. De lo contrario, si estuvieran basadas en objetivos, serían KPIs.
Y bueno, también otra parte importante que también son datos estadísticos, son todos aquellos datos que nos ayudan a generar información que nos puede ayudar a conocer mejor la parte operativa del negocio. Es decir, si yo sé que mi servicio más solicitado, por ejemplo, es el corte de pelo, y resulta que, de acuerdo con lo que yo obtengo de este estadístico, solamente hay una persona que está especializada en cortes, pues sería bueno mandar a capacitar a una segunda persona, y para eso yo podría voltear a ver en qué días o en qué horarios es conveniente que esa persona se pueda tomar unos días y se pueda capacitar. Entonces, a final de cuentas, ese es el propósito de los KPIs y de los estadísticos, es obviamente pues tener una vista del negocio. Recordemos que a final de cuentas, como administradores, lo que queremos es poder monitorear las actividades clave del negocio, tanto la parte estratégica como la parte operativa, obviamente dependiendo pues en qué parte también nos estemos desenvolviendo nosotros como administradores. Entonces, pues para comenzar con Power Pivot, lo primero que tenemos que entender es qué es un proceso ETL. Esto es algo muy sencillo, es simplemente nada más para entrar un poquito en tema. Y bueno, es algo que pues, de hecho ya hemos hecho ya varias ocasiones cuando hemos estado trabajando con datos y los queremos convertir en información. Prácticamente el proceso TL lo podríamos entender como lo que ya hemos visto que hacen los sistemas de información, recibir datos, transformarlos y convertirlos en información. Las herramientas que normalmente se utilizan para estos procesos ETL, pues podemos ver un ejemplo, ya lo vimos con Access, con las consultas y con los informes. Por medio del lenguaje SQL, también se pueden hacer consultas en Access. Y bueno, si estamos trabajando con Excel o con algún otro sistema gestor que nos permita almacenar datos, principalmente tenemos tres opciones: Power Query, Power BI y en este caso Power Pivot, que es el que nos interesa. Bueno, entonces, rapidísimo una introducción de qué es Power Pivot. Bien, pues de acuerdo con la propia página de Microsoft, nos dice lo que mencionábamos hace un momento: Power Pivot es una tecnología de modelado de datos que permite crear modelos, establecer relaciones y crear cálculos. Obviamente, bueno, aquí nos dice que podemos trabajar con archivos de gran tamaño, eh, pueden ser cálculos complejos o simples, esa es la ventaja. Se pueden hacer cosas muy sencillitas ya con Power Pivot, pero también sirve para hacer cosas muy complejas. Y bueno, este complemento de Excel forma parte de una de las tres herramientas que actualmente se utilizan para darle más herramientas a Excel para que funcione como un gestor de bases de datos. Este que estamos viendo y que vamos a ver un poquito más a detalle, que es Power Pivot. También tenemos Power Query, que por aquí está la definición de Power Query. Aquí podemos ver, bueno, que define Power Query. Prácticamente aquí podemos ver el proceso ETL del cual hablábamos hace un momentito: conectar, transformar, combinar, cargar. Y también existe otra herramienta, aquí lo menciona como Power View, sin embargo, si entramos a la definición de Power View, aquí dentro de la página de Power View ya nos está diciendo que desde hace algunos años, pues ya prácticamente Power View quedó descontinuado y fue sustituido por una herramienta más potente, que de hecho ahorita es lo más sofisticado que tenemos en los complementos de Excel para manejo de datos, que es el Power BI. Ya funciona como una aplicación independiente y no nada más como un complemento. Esta herramienta Power BI es lo más recomendado como para cuando ya queremos pasar al siguiente nivel en el manejo de datos. Sí es muy conveniente aprender Power BI y obviamente pues también aprender lenguaje DAX para sacarle el mayor provecho con el manejo de las fórmulas. Vamos, es como si cuando aprendemos Excel aprendemos a utilizar las fórmulas de Excel. Bueno, pues aquí es lo mismo. Aprendemos a utilizar Power BI y entonces aprendemos DAX, que son las fórmulas que se utilizan para Power BI. Gran ventaja, pues las fórmulas DAX se parecen mucho a las fórmulas de Excel. Y bueno, así una pasada rápida por Power BI. Nos dice que podemos conectar datos, así como lo podemos hacer con Power Query o con Power Pivot también.
Podemos modelar los datos también como lo podemos hacer con Power Pivot. Y pues obviamente podemos crear informes, podemos crear KPIs, podemos hacer medidas. Es decir, pues para lo que está diseñado el programa. Y bueno, aquí lo menciona, ¿no? Lenguaje de fórmulas DAX, que obviamente es lo que nos ayuda a sacarle mayor provecho. Y bueno, obviamente esto ya se está preparando también para ser usado con inteligencia artificial. Entonces, es hacia donde tendríamos que apuntarle. Si nos gusta todo este tema de manejo de datos, eh, estamos atraídos por querer aprender más de todo lo que vamos viendo, el siguiente paso, sin duda, pues sería meternos con Power BI, meternos con DAX, incluso aprender algún lenguaje estructurado de consultas como lo es SQL también. Bueno, entonces esta es la introducción para hablar en general de Power Pivot, pero también para hablar en general de todas las herramientas que trabajan pues a la par de Power Pivot y que también es conveniente aprender si es que nos llama la atención todo esto. Y bueno, pues vamos a poner manos a la obra, vamos a trabajar en un ejemplo de Power Pivot para concluir ya con todo este ejemplo de la estética de mascotas. Bueno, pues como ya lo estuvimos haciendo con el ejercicio de Excel, con tablas dinámicas, con buscar V, y también como lo estuvimos haciendo ya con el ejercicio de Access, con las consultas y los informes, nos estuvimos basando en estas tablas de KPIs y de estadísticas. Bueno, pues vamos a utilizar también entonces esas mismas tablas para poner el ejemplo de Power Pivot. Bien, pues en esta computadora, ya en este Excel, podemos ver que aquí ya está habilitado el complemento de Power Pivot. Ya nos aparece la ficha de Power Pivot. En caso de que la computadora en la que estemos trabajando no aparezca la ficha habilitada, eh, prácticamente desde 2016 ya es un complemento que ya está cargado con Excel. Simplemente hay que extraerlo para que lo podamos utilizar. Y bueno, la ruta para extraerlo, en caso de que no lo veamos aquí, la ruta para habilitar ese complemento sería irnos a la ficha archivo y en las opciones hasta abajo nos vamos a los complementos y aquí hasta abajo donde dice administrar, seleccionamos los complementos com, damos clic en ir y aquí podemos ver cómo ya debería estar habilitado Power Pivot. Al estar habilitado, automáticamente ya va a aparecer entonces ese complemento, nos va a aparecer la ficha en Excel listo para trabajar. Bien, a diferencia, por ejemplo, de Power BI, lo que veíamos hace un momentito, que bueno, si ya aparece como una aplicación externa de Excel. Power Pivot aparece todavía aquí dentro de Excel como complemento. Y entonces, bueno, pues, ¿cómo damos respuesta a estas preguntas? Es decir, ¿cómo hacemos las consultas para traernos los datos de la tabla de acumulados que está relacionada con las demás tablas? ¿Cómo transformamos esos datos y los convertimos en información? Es decir, igual lo que mencionábamos hace un momento, el proceso E de extracción, transformación y carga, el proceso ETL. Bien, actualmente mis tablas, mi acumulado, mi tabla de mascotas, mi tabla de estilistas ya está en la carpeta de descargas, donde la teníamos igual que del ejercicio pasado. Entonces aquí tenemos ya la voy a abrir momentáneamente nada más para visualizarla, pero es conveniente que esa tabla esté cerrada. Bien, aquí está entonces el archivo, clientes, mascotas, servicios, estilistas, acumulado. Y bueno, también habíamos creado la tabla de fechas y la tabla de horas para facilitar la captura de estos datos en los formularios.
Entonces, ya una vez revisado el documento y una vez que hayamos revisado que esos datos dentro del Excel están dentro de tablas, entonces podemos cerrar el archivo, crear un documento nuevo de Excel en donde vamos a vincular este documento con el documento de las tablas por medio de Power Pivot. Bien, nos vamos a la ficha de Power Pivot y aquí vamos a administrar. Después de un momentito que tarda en cargar Power Pivot, vámonos a la ficha inicio. Y aquí en la ficha inicio tenemos ya, en los grupos de la ficha inicio, tenemos el grupo obtener datos externos. Este proceso es muy similar a lo que veíamos en Access. Vamos a pedirle obtener datos externos de acuerdo de un origen que nosotros ya conocemos. Aquí podríamos elegir la opción que en este caso es la que nos interesa, que es traernos los datos desde Excel. Aquí vemos todas las opciones que tenemos. Y aquí está nuestro archivo de Excel. Bien, damos clic en siguiente. Y bueno, aquí vamos a buscar el documento de Excel en donde tenemos nuestras tablas. Vamos a examinar. Es un proceso muy parecido a lo que ya hicimos en Access, ¿no? Bien, seleccionamos entonces el documento. Abrimos. Usar la primera fila como encabezados de columna, sí. Nosotros ya sabemos que nuestras tablas están funcionando correctamente. Entonces vamos a dar siguiente. Se hace la conexión. Y aquí una ventaja de utilizar Power Pivot, a diferencia de lo que veíamos en Access, es que aquí me está reconociendo ya todas las tablas que tiene el documento. Únicamente voy a inhabilitar aquellas tablas que podrían estar apareciendo como duplicadas o bien que son tablas que no me interesa cargar para mi modelo de datos. Bien, pues ya que tenemos seleccionadas las tablas con las que vamos a trabajar, es decir, con las tablas que vamos a hacer nuestro modelo de datos, pues vamos a darle clic en finalizar. Entonces nos dice que ya hay una conexión con estas 7 tablas. Ya podemos cerrar. Y entonces, como podemos ver, ya estamos dentro de Power Pivot. No estamos en Excel, estamos en Power Pivot. Y podemos ver aquí una interfaz muy parecida a Excel. En la parte de abajo podemos ver las pestañas en donde se cargaron las vistas de nuestras tablas. Aquí las podemos ver todas. Acumulado. Y obviamente aquí recordar el segundo paso que hicimos en Access, que fue una vez que tenemos las tablas cargadas, pues tenemos que relacionar esas tablas. Bueno, pues entonces con esto estamos concluyendo la parte de la extracción. Ya nos trajimos todas las tablas que necesitamos con las que vamos a trabajar. Bien, entonces de momento tenemos las tablas, ya las tenemos listas. ¿Qué tenemos que hacer como paso número 2? Relacionar estas tablas para crear ya completo nuestro modelo de datos y poder pasar a las consultas. Entonces, tenemos aquí, vamos a ver que tenemos en realidad muy pocas fichas. Tenemos la ficha inicio, que es de donde ya hicimos la extracción de las tablas, y también en esta misma ficha inicio, dentro del grupo ver, vamos a encontrar esta opción vista de diagrama. Al darle clic, vamos a observar que ya están aquí nuestras tablas de la misma forma que las podíamos ver en Access. Entonces aquí el paso número 2 es exactamente lo mismo que también habíamos hecho en Access. Vamos a acomodar nuestras tablas en un esquema de estrella para poder relacionarlas de la misma manera que lo estábamos haciendo en Access, ¿no? Entonces aquí
Bueno, pues simplemente estamos arrastrando las tablas desde los encabezados. Y bueno, aquí igual como lo mencionábamos, es importante darle una revisada al diagrama entidad-relación en caso de que no estemos familiarizados con las claves principales y las claves foráneas. Pues es importante, sería importante estar revisando esta relación de tablas, comparándola con nuestro diagrama entidad-relación, y entonces poder hacer las relaciones de tablas correctamente. Bien, ponemos la tabla de hechos, es decir, la tabla de acumulado al centro, porque ya sabemos que es una tabla que va a estar, prácticamente todas las demás tablas van a estar relacionadas a esa tabla. Entonces, pues es más cómodo dejarla en el centro. Y bueno, las relaciones funcionan exactamente de la misma manera que como lo hacíamos en Access. Por ejemplo, yo sé que clientes no está relacionado con el acumulado. Yo tengo relacionado el número de clientes con el número de cliente de mascotas. Hacemos la relación simplemente arrastrando y soltando. Y aquí, como podemos ver, incluso ya me indica la cardinalidad. Y me selecciona el atributo que se está relacionando en cada una de las tablas para verificar que la relación es correcta. Bien, entonces el número de mascota lo vamos a relacionar con el número de mascota de acumulados, del acumulado. Podemos ver aquí que incluso me indica la cardinalidad 1 a muchos. Número de servicio con número de servicio. Las horas van directo con las horas. Las fechas también quedan directo con las fechas. Y el número de trabajador de los estilistas queda conectado con el número de trabajador del acumulado. Bien, pues ya tenemos entonces nuestro esquema. Aquí podemos ver también cómo están relacionadas. Al dar doble clic podemos comprobar cómo están relacionadas ambas tablas. Ya tenemos entonces nuestro esquema, ya está revisado, ya están revisadas las relaciones. Entonces, regresamos a inicio. Y prácticamente aquí, bueno, si estuviéramos trabajando en Access, pues el siguiente paso sería hacer las consultas. En este caso, en Power Pivot, la herramienta que utilizamos es una herramienta muy familiar que ya conocemos en Excel, que son las tablas dinámicas. Aquí va a pasar algo súper interesante. Cuando nosotros, bueno, estamos en la ficha inicio, prácticamente todo lo podemos hacer prácticamente desde aquí, desde la ficha inicio. Tenemos la opción de tabla dinámica, pero al desplegar la opción de tabla dinámica, nos vamos a dar cuenta que tenemos varias opciones de tabla dinámica. Es decir, podemos crear una tabla dinámica normal, o bien podemos pasar directamente a crear un gráfico dinámico en donde no se nos va a abrir una tabla, sino que directamente se nos va a abrir un gráfico y una lista de campos para alimentar el gráfico sin pasar por la tabla dinámica. Y bueno, pues hay otras opciones de gráfico, y una opción que suena muy atractiva para cuando queremos trabajar rápido sobre todo con estadísticas, es esta opción que se parece mucho a un dashboard, la opción de crear 4 gráficos simultáneamente. Vamos a elegir esta ahorita nada más para hacer el ejemplo. Bien, me pregunta dónde quiero crear mi informe de tabla dinámica, le pedimos que una hoja nueva. Obviamente estamos trabajando en el archivo nuevo que abrimos, que obviamente está ligado al archivo en donde están las tablas de acumulado y las demás tablas de la estética de mascotas. Y bueno, lo que estamos observando aquí es algo muy familiar, es algo que ya conocemos. Si ya hemos trabajado con Excel, ya hemos hecho tablas dinámicas, pues prácticamente estamos viendo lo mismo, solamente que aquí en lugar de estar viendo un solo gráfico, estamos viendo la opción de crear 4 gráficos. Y en lugar de estar viendo solamente un origen de tabla dinámica, estamos viendo aquí en la lista de campos todas las tablas que se relacionaron en nuestra relación de tablas que hicimos en Power Pivot.
como puedes darte cuenta, al crear, al seleccionar la opción de tabla dinámica, automáticamente ya se cerró Power Pivot y ya estamos en Excel. Ahora sí estamos en Excel. Y entonces ya podemos trabajar normalmente como haríamos una tabla dinámica de Excel, pero obviamente Power Pivot ya nos hizo esa conexión, esa extracción de datos. Bien, pues ahora lo que sigue pues, es el último paso, que es la carga para generar los gráficos. Bien, vamos a hacer un ejemplo de 4 gráficos de acuerdo con lo que ya hemos estado utilizando de los KPIs. Entonces voy a donde tengo mis KPIs. Y por ejemplo, vamos a estar haciendo algunos nada más por al azar, nada más para ir viendo cómo funciona la herramienta. Por ejemplo, el servicio más solicitado, que es una tendencia. Como tal, no es un KPI, es una tendencia. Servicio más solicitado. Yo quiero ver de todos los servicios cómo están las cantidades de esos servicios. Bien, entonces aquí también, como ya lo hemos hecho en las consultas, desplegamos de la tabla de servicios. Me interesa el nombre del servicio. Lo vamos a arrastrar a las filas. Y de ese servicio yo quiero saber el acumulado de todos los servicios que se han hecho durante los 2 meses. Entonces, vámonos a las cantidades que están en la tabla de acumulado, la ponemos en valores para que automáticamente se haga la cuenta. Y entonces ya podemos ver aquí cómo están los servicios, cómo se han dado los servicios en estos 2 meses que tenemos capturados en el acumulado. Nosotros podemos dar clic derecho y agregar etiquetas de datos. Y entonces ya ahí podemos ver rápidamente que el servicio de aseo general es el servicio pues que más solicitan, por lo menos en lo que va de estos meses. Bien, aquí hay otra herramienta que podemos utilizar que funciona muy parecido a los filtros. Nosotros sabemos que, por ejemplo, si quisiéramos ver esta misma actividad por semana, bueno, pues en la tabla de fechas, al desplegar la tabla de fechas, nosotros podríamos pasar la fecha, perdón, la semana, podríamos pasar la semana a los filtros y entonces podríamos filtrar esta tabla y podríamos ver cómo se está comportando los servicios por cada una de las semanas de forma individual o agrupada. Por ejemplo, aquí la semana 14, que es nuestra primera semana, podríamos ver que en esa primera semana el servicio más solicitado fue el corte de uñas. Bien, esto lo podemos hacer desde aquí, desde los filtros. Voy a regresar aquí al filtro para activarlos todos nuevamente. Y bueno, pues otra opción también de poder filtrar los datos es yéndonos a la ficha análisis de gráfico dinámico, insertar segmentación de datos. En realidad esto hace algo muy parecido a lo que estábamos viendo, porque simplemente yo le voy a decir que quiero segmentar mi información por semana. Habilitamos semana, damos a aceptar, y entonces simplemente lo único que hace es ponerme de una forma un poquito más gráfica el filtro que ya habíamos creado o que ya tenemos desde la lista de campos de la tabla dinámica. A diferencia del filtro, cuando yo selecciono la segmentación, no me aparece la lista de campos de la tabla dinámica, o en este caso del gráfico dinámico, sino que me aparece el filtro por semana. Y entonces yo aquí puedo habilitar, quiero ver la semana 14 nada más, quiero ver la semana 15. Es decir, se está aplicando filtro por filtro, semana por semana, y podría estar yo analizando el comportamiento de este gráfico por semana. Es una opción que tenemos, obviamente podemos hacer selección múltiple, yo puedo ver semana 15 con semana 14, por ejemplo, y ahí estaremos viendo un acumulado de ambas semanas. Bien, entonces esta es una opción que tenemos ahí ya de segmentación de datos, y bueno, ya aplicamos un filtro de semanas con esta segmentación. Bien, pues vamos a elegir algún otro estadístico para agregarlo a nuestra pantalla. Vamos a ver, por ejemplo, cuál es la especie más atendida.
Entonces aquí las especies, ¿dónde están las especies? Yo sé que las especies están dentro de la tabla de mascotas. Desplegamos y arrastramos especie a filas. Y nuevamente, como todo lo estamos haciendo por acumulado, de la tabla acumulado, vamos a desplegar a los valores la cantidad. Entonces, nuevamente clic derecho para agregar etiquetas de datos. Y entonces ya podemos ver ahí que especie es la que ha sido más atendida. Obviamente aquí nuevamente estamos viéndolo por todos los servicios que se han dado durante 2 meses. De igual manera, si quisiéramos segmentar esto, haríamos lo mismo. Nos vamos al análisis del gráfico, agregaríamos la segmentación de la misma forma, puede ser por semana. Actualmente, mi tabla dinámica está utilizando nada más dos tablas, la tabla mascotas y la tabla acumulado, y son las tablas que me aparecen aquí en la segmentación, la tabla acumulado y la tabla mascotas. Pero yo quiero filtrar este gráfico por semana. Entonces, en lugar de estar viendo solamente las tablas activas, yo quiero ver todas las tablas. Me aparecen ya todas las tablas y bueno, vamos a seleccionar la tabla de fechas. Elegimos que quiero utilizar el criterio semana. Y bueno, pues está pasando exactamente lo mismo que veíamos del otro lado, ¿no? Si quiero ver nuevamente qué está pasando en la semana 14, ahí me está mostrando cómo se comportó servicios por especie únicamente de la semana 14, o bien podemos borrar el filtro y entonces ya estamos viendo el comportamiento por por todo el mes, o en este caso por ambos meses. Solamente por entrar un poquito en detalle con el tema de las fórmulas. Por ejemplo, aquí, si nosotros observamos en fechas, yo tengo la información por fecha, por día de la semana y por semana. Hay un dato que a mí me gustaría tener para lograr una segmentación un poquito más precisa, que sería segmentar por mes. Ese dato no lo tengo en mi tabla. ¿Cómo lo podríamos obtener? Mediante Power Pivot. Bien, voy a regresar aquí a Power Pivot. Vamos a administrar el modelo de datos que tenemos actualmente. Se había quedado en la vista del diagrama. Vámonos a inicio para ver la vista de los datos. Y entonces vamos a ver la tabla de las fechas. Aquí en la tabla de las fechas podemos ver entonces que tenemos la fecha, el día de la semana y la semana. Y yo quisiera agregar una columna en donde yo pudiera observar el mes de la fecha. Entonces vamos a introducir una fórmula que, como lo habíamos visto en la introducción del video, se hace a través del lenguaje DAX. Es un lenguaje muy parecido a las fórmulas de Excel. Vamos a insertar una función. Bien, la función que yo quiero insertar es una función de fecha y hora. Vamos a buscarla. Como podemos ver, esto es muy parecido a Excel. Prácticamente es Excel. Bien, quiero la fecha month. Aquí DAX, a diferencia de Excel, por ejemplo, todas las fórmulas están en inglés, no hay forma de cambiarlas a español, entonces tenemos que aprender las fórmulas a cómo están dadas en inglés. Bien, y bueno, pues aquí me dice mes de la fecha, devuelve el número del mes. Bien, entonces vamos a elegir el mes y me va a pedir de qué columna quiero calcular pues el mes. Bien, pues lo vamos a calcular de fecha. Bien. Como podemos ver, la sintaxis es muy parecida a las fórmulas de Excel. Vamos a darle a aceptar. Está haciendo el cálculo. Y listo, ya nos aparece aquí el mes de la fecha.
Bien, obviamente aquí podemos nosotros cambiar el nombre, que esto se llame mes. Con doble clic nos salimos. Bien, entonces ya lo tenemos, ya voy a cerrar nuevamente el Power Pivot. Como esa columna ya la agregamos al modelo de datos, si yo me voy aquí a la tabla dinámica, a la tabla de fechas, voy a ver que ese cálculo ya se agregó también aquí a la tabla dinámica, a la lista de campos, y entonces ya lo puedo utilizar para mis informes. Bien, por ejemplo, aquí vamos a responder a algún otro estadístico que tenemos acá. Bien, vamos a responder a la número 4 que dice cuál es la zona, es decir, el municipio con más clientela. Bien, pues en este caso entonces nos vamos a traer el dato de el municipio que forma parte de los clientes. El municipio lo vamos a arrastrar a las filas. Del acumulado me voy a traer la cantidad porque queremos que se sumen las cantidades. Listo. Bien, aquí podemos obviamente agregar etiquetas de datos. Y entonces aquí vamos a aplicar nuevamente una segmentación. Lo podríamos hacer como ya lo hemos hecho aquí por segmentación, pero también podríamos utilizar la otra herramienta que ya conocemos de tabla dinámica, que son los filtros. Nos vamos a las fechas. Y entonces vamos a jalar mes a los filtros. Bueno, entonces ya con el mes colocado en los filtros, pues ya podemos ir a nuestro gráfico. Activamos el filtro de mes, seleccionamos la opción de todas las casillas y pues podemos ver, de alguna forma también es una segmentación por mes, ahí podemos ver cómo se comporta el mes número 4, o bien el mes número 5, o bien ambos meses, y pues nuestro gráfico va a ir cambiando. Algo que no me había detenido a explicar aquí, conforme nosotros nos vamos cambiando de gráfico en esta pantalla, observamos que la lista de campos pues obedece al gráfico seleccionado. Entonces, lo mencionaba hace un momento, en este caso nosotros nos estamos brincando la parte de la tabla dinámica, nosotros estamos pasando directamente de la lista de campos a los gráficos, y como podemos ver, esto funciona muy bien cuando podemos hacer directamente gráficos sin necesidad de tocar la tabla dinámica. Bueno, pues vamos a terminar este ejemplo con el último gráfico. Vámonos a la tabla de KPIs y vamos a analizar, por ejemplo, esta que nos dice cliente con más visitas. Cliente con más visitas, entonces nosotros sabemos que al seleccionar el gráfico, aquí nos va a aparecer la lista de campos para que iniciemos este último gráfico. Bien, vamos a poner el nombre del cliente en las filas, la cantidad de servicios que están acumulados lo vamos a poner en valores para que automáticamente se sumen. Y bueno, aquí pues vamos a filtrar a aquellos clientes que tengan más de 3 visitas, que son los que me interesa ver. Entonces aquí en nombre de cliente, donde aparece el desplegable, podemos activar filtros. En este caso, los filtros que nos interesan activar son los filtros de valor. Y le vamos a pedir mayor que. Muéstrame, en cuanto a los elementos de la suma de cantidad, muéstrame todos aquellos que sean mayores que 3 visitas. Y entonces pues ya tenemos prácticamente 2 en 1. Estamos haciendo una especie de consulta al pedirle los filtros y en automático nos está dando el resultado de esa consulta y ya nos está arrojando el gráfico.
le agregamos etiquetas de datos y entonces ahí ya podemos ver quiénes son los clientes que más nos visitan. Bien, pues en realidad todo lo demás que podemos responder a todas las demás preguntas se van haciendo de la misma manera. A lo mejor va a haber algunos gráficos que sea más cómodo primero hacer la tabla dinámica, después hacer la tabla paralela y después graficar. Pero vamos, la ventaja de estar utilizando esta herramienta Power Pivot es que a diferencia de hacerlo mediante el uso tradicional de Excel, pues aquí estamos viendo que la tabla dinámica nos permite hacer uso de múltiples orígenes de datos, que en este caso estamos tomando 7 tablas relacionadas y entonces pues nos estamos evitando la tarea de estar haciendo funciones de buscar V para cada dato que no tengamos. Y también esto hace que el archivo sea un archivo más ligero, puesto que no le estamos agregando tantas fórmulas a nuestro Excel. Este Excel prácticamente es un Excel de consulta que funciona, va a funcionar, va a estar ligado al otro Excel que es donde están las tablas y entonces eso lo va a hacer muchísimo más ligero también. Bueno, pues con esto concluimos entonces ya la serie de videos del ejemplo de la estética de mascotas. Estamos concluyendo con esta última herramienta que fue Power Pivot. Y bueno, pues el mensaje final que me queda aquí pues es animarlos a continuar aprendiendo el resto de herramientas. Hay muchas cosas por aprender. Obviamente esto es un proceso paulatino. Obviamente aquí nuestros primeros aprendizajes pues ya los tuvimos con Excel, ya nos metimos un poquito con Access. Actualmente estamos empezando a ver qué pasa con Power Pivot, ya sabemos qué está ocurriendo con DAX. Bueno, pues aquí la recomendación es pues lo que sigue, pues sería meternos de lleno a aprender Power BI y así pues dominar bien pues estas herramientas que son de las más necesitadas para el análisis de datos.